Bien, vamos a abrir la Biblia en la carta primera de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer del verso 18, capítulo 1, carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, el verso 18 en adelante. ¿Ya lo tienen? Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Voy a invitar a mi hermana Claudia, si puede venir a guiarnos en oración para la palabra por la palabra. Oremos. Señor bendito, tú eres grande y poderoso, y estoy segura, Señor, que hoy estamos aquí porque tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros. No sabemos cómo vive cada una, si viene triste, si viene gozosa, si viene, pero todos necesitamos de ti, Señor Jesús. Te doy gracias por tu palabra, porque es una palabra, Señor, que dejaste para nosotros, una palabra que es poderosa, una palabra que es vida, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, Señor Jesús, que estemos dispuestos a escuchar tu voz, porque tú tienes algo para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu dirija esta predicación, que sigas usando a mi hermano Cristian, en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta a los Corintios. Así que
Solamente rememoro que iniciamos el capítulo 1 entendiendo, como expresa aquí, que la iglesia, la asamblea de Jesucristo, es una sola y está formada no por una institución particular, formada por algunas personas en algún momento de la historia que se puso un nombre X, sino que la iglesia de Cristo está formada por todos aquellos que le hemos invocado como el Señor de nuestra vida, de cualquier lugar del planeta, de cualquier institución religiosa, de cualquier época de la historia. Una sola iglesia, una sola asamblea, un solo pueblo. Recordemos que el tema fundamental de la carta a los Corintios es el pueblo. Por eso Pablo comenzó explicándonos quiénes somos el pueblo. Dentro de los primeros temas que Pablo tiene que abordar en cuanto a los problemas que sufre el cuerpo, está el de las divisiones. Así que en segundo lugar, vimos que la iglesia de Corinto, como seguramente después otras iglesias de otros lados, se dividieron y se pelearon, justificando esa separación ante la idea de seguir a un líder o a otro líder, o a Pablo, o a Apolos, o a Pedro. Pero Pablo deja clara la idea de que cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, quedamos identificados como discípulos de Jesús. No como discípulos de Pablo, ni como discípulos de Pedro, sino como discípulos de Jesús. Y por eso no debemos dividirnos en razón de las diferencias de los ministerios, en razón de las diferencias de doctrinas no esenciales, porque si alguien niega una doctrina esencial, entonces ya difícilmente podríamos pensar que es un discípulo. Pero los que somos discípulos tenemos que ser tolerantes y abiertos a reconocer a todos los otros discípulos como nuestros hermanos, aunque no crean todas las cosas exactamente igual que como nosotros las creemos. Después vimos que el apóstol Pablo dice que los distintos ministros han recibido de Dios sabiduría, revelación, pero que la verdadera sabiduría no está en la erudición, es decir, en el cúmulo de información, en el cúmulo de datos, de cosas que podemos saber, sino que la verdadera sabiduría está en un hecho que a los ojos de los que no saben parece una locura. Y ese hecho es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es locura y Dios ha hecho vana, insensata la sabiduría humana. Y entonces tratábamos de explicar que este no es un justificante para las personas que dicen, bueno, como aquí dice que la sabiduría de los hombres no se ve, entonces ya no estudio. A lo mejor un joven le dice a sus papás, ya no voy a la escuela. Aquí dice, ¿para qué quiero la sabiduría humana? ¿Verdad? Y entonces se justifica de ser un burro en la escuela. Pero estábamos explicando que la locura y la sabiduría humana, en este caso, la locura del Evangelio, son una ironía que tenemos que entender exactamente al revés. Que la locura de la predicación es la verdadera sabiduría. Y la sabiduría humana que se aleja de Dios, aclaro, la que se aleja de Dios, no es verdadera sabiduría, es insensatez. Vamos a tratar de retomar esto y de cerrar el punto. Y nos habíamos hecho la pregunta si hay una relación entre la razón y la revelación. Porque a veces parece que
el creyente no tiene que ver nada con la razón, que no debemos buscar entender la Biblia con la razón. Pero explicamos que Dios no es irracional. ¿Usted cree que Dios piensa? La Biblia nos revela a un Dios que piensa. Dios piensa. Dios tiene un plan para la historia humana. Dios creó este mundo y todos los seres que están en él de una manera maravillosa, ordenada, inteligente. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces nuestro Dios es racional. Es un atributo de Dios. Así como decimos Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, tenemos que también decir Dios es racional. Dios es razón. Ahora, la razón no es una cualidad que Dios adquirió o que le sea accesoria o de la que se pueda separar, sino que en la Biblia Dios y sus atributos son la misma cosa. De tal manera que el verdadero y auténtico amor está en la naturaleza divina. La verdadera y profunda y sublime santidad está en la naturaleza divina. De la misma manera, la razón con mayúscula, la razón ontológica, la razón misma del universo, es de la naturaleza divina. De ahí que a Jesucristo se le llame el Logos, la palabra, pero la palabra que implica a la razón, porque la palabra que Dios ha hablado no es una palabra inconexa, no es una palabra contradictoria, no es una palabra que no se entienda, que no tenga sentido. Lo que Dios habla es coherente, es lógico y tiene un sentido trascendente, un sentido absoluto. Entonces, la palabra de Dios, el logos de Dios, es razón, porque la palabra logos del Nuevo Testamento griego, del Evangelio de Juan especialmente, se puede traducir palabra o razón. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que eso lo podemos traducir perfectamente, con toda validez, como en el principio era la razón, y la razón estaba con Dios, y la razón era Dios. Por eso el siguiente versículo dice: y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y todas las cosas fueron hechas por la razón. Pero un día la palabra se hizo carne, dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Eso quiere decir que la revelación, eso que Dios nos ha hablado, ha llegado a nosotros a través de un entendimiento que es posible solamente porque Dios nos ha dado una mente, un cerebro racional. Para entender la Biblia, leemos, conocemos el vocabulario, pensamos, interpretamos, estudiamos el contexto de la época, ¿verdad? Entonces, cuando predicamos el Evangelio a otra persona, tratamos de decirle algo que entienda, algo que sea coherente, algo que lleve un sentido, de tal manera que la razón, decíamos, es el ducto, es el canal por el que Dios nos ha hablado, es la revelación, ha pasado por el tubo de la razón para llegar hasta nosotros y poderla entender. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que la sabiduría de los hombres es insensatez? Porque la sabiduría de los hombres ha dejado de ser verdadera sabiduría. Acuérdense que en la carta a los Romanos, Pablo nos dice que los hombres debieron conocer a Dios a través de las cosas creadas, pero que en vez de conocer a Dios, se envanecieron. Es un problema de actitud, ¿ve? No es solo un problema del error
sino de la actitud. Los hombres se envanecieron en sus discursos y cambiaron al Dios invisible por los ídolos. Quiero poner un ejemplo contemporáneo. La palabra cultura hoy ha perdido su sentido, porque alguien nos puede hablar, por ejemplo, de la cultura de los corridos de los narcos, ¿no? Y dice que es una cultura. Tomado prestada el concepto de la antropología, queremos hacer que la palabra cultura se aplique a todo lo que el hombre hace, de tal manera que aunque un grupo sea en realidad contracultural, se le llama cultura. La cultura pop, la cultura hippie, bueno, hasta los discos gruperos o de banda se llama cultura, ¿no? Ahí tienen los discos, aunque sea de la música más fea, dice ahí, el disco es cultura. Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo el hombre ha perdido la brújula, porque por cultura no estamos defendiendo la de las clases altas, ni siquiera la de Europa. No estamos despreciando las otras culturas porque son de los pobres o de los nacos. No es por eso. El concepto es otro. Cultura es un término tomado prestado originalmente de la agricultura. Agricultura. Cultivar una planta es hacer que esa planta crezca y que sea mejor. Si yo voy y rompo la planta o la piso, no la estoy cultivando. Cultivarla quiere decir cuidarla, quitarle las plagas, abonarla y hacer todo lo que se necesite para que esa planta llegue a su realización, a su perfección, a su madurez. Entonces, la palabra cultura debería entenderse solamente en función de aquellas cosas, de aquellos productos, de aquellas palabras, de aquellas actitudes, de aquella educación que lleve a los seres humanos a su desarrollo, que tienda a su realización, a su madurez, a su perfección. Y entonces, para definir correctamente la palabra cultura, necesitamos saber a dónde tiene que llegar el ser humano. Porque si yo voy a cultivar la semillita de un manzano, yo de antemano sé que cuando sea una planta pequeñita todavía no es lo que debe ser. Y luego cuando crezca más, pero esté todo flaco, todavía no es lo que debe ser. Pero cuando sea un árbol grande y ancho y frondoso y lleno de manzanas, entonces sabré que ha llegado a ser lo que debe ser, que se ha realizado. Entonces, cuando nosotros pensamos en la cultura humana, tendríamos que tener de antemano una idea clara de qué es el hombre y hacia dónde podemos decir que el hombre ha llegado a su madurez. Y el único que tiene la respuesta para esto es el cristianismo. El hombre es a imagen de Dios. Y la única madurez que el hombre puede lograr es haber crecido en el amor a Dios y al prójimo. Todo lo que no lleve al ser humano a un desarrollo pleno de su cuerpo, de su mente y de su espíritu, encaminado hacia el desarrollo de un amor a Dios y al prójimo, no es cultura. No es cultura. Entonces, cuando el hombre dice que cualquier cosa es cultura, ha perdido la brújula. De la misma manera, cuando el hombre dice que cualquier cosa es sabiduría, que cualquier cosa es ciencia, que cualquier cosa es filosofía, ha perdido la brújula. Pero fíjese, no estamos en contra ni de la cultura, ni de la sabiduría, ni de la ciencia, ni de la filosofía. No estamos en contra. Porque Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor de todo, ¿sí? Cristo no es el Señor en este recinto. Y cuando uno sale de aquí, pues
pues ya aquí se quedó el Señor y lo venimos a visitar el próximo domingo. ¿Verdad que no? Del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Cristo es el Señor de toda mi vida. Cristo es el Señor de toda la creación, de todo el universo, de todas las galaxias. Pero Cristo es entonces también el Señor de la ciencia, el Señor de la política, el Señor del arte, el Señor de la filosofía, el Señor de la educación, el Señor de la cultura. Y los cristianos no tenemos que pelearnos ni con la creación, ni con la educación, ni con la cultura, sino saber que todas esas cosas deben tender hacia Cristo, que finalmente han de quedar sometidas al señorío de Cristo. Pero por el momento es necesario entender cuando algunas personas que se dedican a estas cosas se han alejado de Dios. Las personas, no se peleen con la filosofía. Quienes pueden llegar a hacer una filosofía equivocada son las personas, ¿de acuerdo? Algunas personas destruyen la creación. Hoy no vinieron los hermanos que contaminan el agua, ni los que contaminan con ruido, ni los que, ¿verdad? Que no vinieron, ¿verdad? Pero hay personas que destruyen la creación. Hay personas también que llaman ciencia a cosas que no son ciencia. Y hay personas que postulan alguna corriente filosófica en el afán de liberarse de Dios y convencerse a sí mismos y a los demás de que no hay nadie a quien darle cuentas. Hay quien quiere convencerse de que no hay postulados universales en la moral, en la ética, y que podemos hacer lo que queramos. Bueno, a esa desviación de la cultura y de la filosofía es a lo que Pablo le llama insensatez. Esa es la verdadera insensatez, que es incapaz de entender el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no se puede entender sin amor. Así como tal vez usted vea a un joven enamorado y él está como extasiado y dice que su novia es la más bella del mundo. Y usted dice, pero ¿cómo pudiste fijarte en fulanita? Está fea. Usted no lo puede entender porque usted no ama como él ama. Cuando no conocemos el amor de Dios, no podemos entender qué quiere decir eso de que Dios dio a su Hijo, que nos amó tanto que dio a su Hijo. Y nos parece una locura, como dice el apóstol Pablo. Locura para los judíos porque ellos esperaban un Mesías glorioso, dijimos. Locura para los griegos porque no pueden suponer que un ser humano, en vez de exaltarse y convertirse en un dios, como lo hizo Orión o lo hizo Aquiles o cualquiera de ellos, haya muerto como un criminal de manera vergonzante y después todavía digamos que resucitó, cuando los griegos pensaban que la materia no era importante y que el cuerpo no era más que un estuche para un alma que reencarnaba una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué relación hay entre la razón y la sabiduría? Un aspecto de la razón es la sabiduría. La sabiduría, dije al principio, no es mera información. Si usted puede repetir una serie de fechas, de personas, de datos, aunque sean de la Biblia, todavía no es un sabio. Sabio es aquel que conoce la voluntad de Dios y la hace. Ese es el concepto bíblico de la sabiduría. El que conoce la voluntad de Dios y la hace. Por eso, cuando el texto nos habla de sabiduría, y después en capítulo 2 va a hablar de sabiduría de los espirituales, y habla de que la sabiduría del mundo es insensatez, es porque el mundo que no conoce a Dios no busca y no anhela la voluntad de Dios, no la conoce
y mucho menos la hace. En todo caso, vive tratando de no hacerla. No todo cristiano es un sabio, ¿de acuerdo? Y no porque no se sepan ni los libros de la Biblia, porque yo podría preguntar ahorita quién se sabe la lista de libros de la Biblia y a lo mejor no todos saben. ¿Quién sí? 3, 4. Bueno, no nos hace sabios todavía saber los libros de la Biblia, sino anhelar la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Por eso Proverbios siempre nos está hablando de la sabiduría como un temor de Dios, como un apartarse del mal, como la prudencia, en contraste con la ignorancia y la simplicidad, y sobre todo en contraste con la necedad, porque la necedad es una actitud, es la actitud de rebeldía y de soberbia. Si una persona se cree muy inteligente, que su opinión es suficiente para saber lo que debe de hacer, una persona es orgullosa porque se cree muy importante y por eso no quiere obedecer, porque él no tiene por qué obedecer a alguien que sabe menos que él, se vuelve rebelde. Eso se llama necedad. En la Biblia se llama necedad. Y la necedad nos ciega, porque ahí está el mal y vamos caminando hacia allá y no lo queremos ver, no lo queremos reconocer. Lo contrario de la necedad es la sabiduría. Pero la sabiduría es humildad, la sabiduría es sujeción, la sabiduría es temor, porque la sabiduría es anhelar no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Sabiduría no es hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. ¿Qué relación hay entre la doctrina y la fe? Ahí está otra cosa importante, ¿no? Porque hay muchos predicadores que dicen: no estudies, no pienses, nada más cree. Como ya empiezan a predicar cosas que no concuerdan con la Biblia, no les conviene que la gente lea, piense y se pregunte y cuestione y diga: ¿pero esto por qué? Y entonces no pienses, no preguntes, tú nada más cree, a mí me lo reveló el Señor, yo soy tu autoridad, yo soy tu apóstol, tú nada más cree. Y pues los hermanos, con el miedo de no ser rebeldes, con el miedo de no ser incrédulos, pues simplemente obedecen y no cuestionan, no comparan con la Biblia. Entonces, primero, ¿qué es la doctrina? ¿Por qué es importante la doctrina? La Biblia dice, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué tiene que ver con la salvación? La salvación no se adquiere por la doctrina, se adquiere por gracia, ¿no? Sí, pero podríamos desviarnos de la salvación. Por eso dice que tengamos cuidado de la doctrina, porque es el mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, que dice: en los tiempos postreros, si hay algún momento que están los tiempos postreros, es este momento que vivimos. En los tiempos postreros, muchos abandonarán la fe, escuchando espíritus de error, doctrinas de demonios. Así que tener una doctrina equivocada puede llevarnos paulatinamente a negar la fe. Si ya no creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque hay otras doctrinas. Por ejemplo, si yo termino suponiendo que a través de mi cumplimiento de la ley de Moisés me voy a salvar, entonces he negado a Cristo. Ya no es Cristo el que me va a salvar. Si yo creo que me voy a salvar por mis buenas obras, por mi santidad personal, y qué bueno que la gente anhele la santidad, no estamos hablando en contra de eso. Estoy diciendo que si supongo que es mi santidad, y entiendo por santidad lo bien que me porto, y que por eso me voy a salvar, entonces ya, ¿cuál es el sentido de la muerte de Cristo? Lo que tenemos que tener claro es que cuando Cristo murió,
nos mostró que Dios perdonaba nuestros pecados gratuitamente, es decir, por gracia, sin mérito alguno de nuestra parte. Eso es lo que hay que entender con la muerte de Cristo. Esa es la locura de la cruz de la que Pablo está hablando. Es una locura porque el injusto es justificado, porque el culpable es perdonado, porque el pecador es limpiado, y porque el justo, que es Cristo, es condenado, es asesinado. Porque en esta acción tan maravillosa de ser perdonados y de recibir la vida eterna, Dios no nos está cobrando nada, ni nos está pidiendo nada, sino que de una manera incondicional, que por supuesto hiere a nuestro orgullo, Dios nos regala la salvación. ¿Por qué digo que hiere a nuestro orgullo? Porque a nosotros nos gustaría decir, no, bueno, a mí Dios sí, porque yo soy bueno. Es que yo no soy tan mala persona. Es que yo hice, es que yo cumplí. Eso quisiera nuestro orgullo. Pero Dios dice, yo te salvo por nada, nada, solamente porque quiero. Esa es la locura de la cruz. Entonces la doctrina, en primer lugar, me va a ayudar a tener la fe. Porque dice el profeta Isaías, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pablo retoma esta enseñanza de Isaías y dice, la fe viene por él oír. Es evidente que es lo que hay que oír, la predicación del Evangelio. Entonces, la enseñanza de que Dios, el único Dios creador de los cielos y la tierra, tiene un Hijo, que ese Hijo murió por nosotros y resucitó. Esa es la primera enseñanza básica que nos va a ayudar a creer. Una vez que hemos creído, la doctrina nos va a ayudar a seguir creciendo en la fe. La doctrina va a ser como el cimiento de la construcción de nuestra vida cristiana. ¿Qué tipo de construcción quiere usted? Cuando usted se va a poner una tienda de campaña, ¿necesita hacer cimientos o con que quite las piedritas? Suficiente, ¿no? Pero si usted va a hacer un edificio de 40 pisos, ¿qué cimientos necesita? Profundos. ¿Qué tamaño de vida cristiana quiere usted? ¿Una superficialita así como tiendita de campaña? ¿O usted quiere una vida cristiana construida, alta, grande, importante, sólida? Entonces usted necesita cimientos, y entre más alta su vida cristiana, más profundos se requieren los cimientos. Esa es la función de la doctrina después de que hemos creído. No debemos decir solamente, Señor, dame fe, auméntame la fe. Si usted ora, Señor, auméntame la fe, y no estudia la Biblia, su oración es equivocada. ¿Usted cree que puede dejar de estudiar la Biblia y solo decir, Señor, auméntame la fe, y de repente ya tiene una fe sesota? No. La fe solo va a crecer en la medida en que usted conozca a Cristo. Y la primera manera, no la única, pero la primera manera de conocer a Cristo es conocer la Escritura, porque la Escritura nos revela a Cristo. Ahora bien, ¿qué es la fe? Estamos hablando de la razón, de la sabiduría, de la doctrina, de la revelación. A ver si ya nos hicimos bolas con tantas palabras. ¿Sí? ¿Ya? Con confianza, díganme. Ya no entiendo nada. ¿Qué es la fe? Déjenme decir primero qué no es la fe. Cuando una persona dice, y aún desde los púlpitos, visualiza tus deseos. A ver, ¿qué quieres? Entonces una muchacha va a decir, yo quiero un joven rico, guapo, alto, fuerte,
Visualízalo, piénsalo al Señor y lo vas a tener. Falso. La Biblia no es control mental, no es budismo, ni nada que se le parece. ¿Sí? La fe no es visualizar una cosa, repetir una cosa, desear una cosa con mucha concentración y después obtenerla. Eso no es la fe, eso es una superstición y que como superstición no funciona. Imagínese al galán que usted quiera y si no busca al Señor, se va a casar con el peor. La fe no es una superstición como fuerza mental para conseguir lo que queremos. No, hermano, no. Ni siquiera en cuestiones de sanidad. Tengo un dolor aquí y voy a repetir que ya no tengo nada hasta que se me quite o hasta que lo vayamos a visitar a su velorio. ¿No? Porque eso no funciona, porque la Biblia no enseña eso. La fe entonces no es una fuerza mental. La fe no es un poder. Cuidado con las frases engañosas. El poder de la fe. Oigan, la fe no tiene poder. Ese hermano Cristian ya es bien incrédulo. Como cantan puros himnos, sabe ser una iglesia sin poder. La gente confunde emociones con la vida o la llenura del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias están acostumbradas a que si no brincan, saltan y tienen la música a todo volumen, no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa de esa manera necesariamente. El Espíritu Santo tiene que actuar cambiando nuestras vidas. Y la alabanza en la que el Espíritu Santo se mueve es aquella en la que yo desde lo más profundo estoy pensando la letra, estoy entendiendo el mensaje, estoy dirigiéndole a Dios mis palabras con todo mi amor. ¿Y usted le canta a Dios sin amor? Pues no importa que cante suavecito o fuerte o tranquilo o a un ritmo guapachoso, eso no importa. ¿Sí? Importa que alabemos a Dios con nuestro amor más profundo. La fe no tiene poder. ¿Cómo es eso? Déjenme decirle quién tiene poder. Dios tiene poder, no la fe. Las cosas no tienen poder. Solo Dios tiene poder, no las cosas, ¿de acuerdo? Entonces mi fe no tiene poder. ¿Sabe quién tiene poder? Es Dios. Por eso yo mi fe la pongo en Dios, porque si no sería una fe en la fe. Si usted cree que la fe es poderosa y que la fe le va a traer cosas, usted tiene fe en la fe. Pero no podemos poner la fe en la fe, mejor pongamos la fe en Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces la fe no es poder, la fe no es fuerza mental, la fe no es la doctrina. La doctrina nos ayuda a tener fe, pero la fe no es la doctrina. Por muchos siglos se creyó que la fe era lo mismo que el dogma. Si uno aceptaba el dogma, tenía fe. Si uno no aceptaba el dogma, estaba fuera de la fe. Pero la fe no es el dogma. La fe no es la aceptación de la doctrina. La doctrina es la doctrina, ¿no? La fe es otra cosa. La fe tampoco es, aquí pongan mucho ojo, la fe no es ingenuidad ni credulidad. Hace tiempo fui a la librería cristiana, voy muy poco a una librería cristiana, me deprime mucho ver tanta basura, pero a veces voy. Ese día estaba hojeando un librito que decía que un niño había ido al cielo. Escéptico como soy, empecé a hojear el libro y me di cuenta que sus descripciones del cielo eran exactamente lo mismo
que se ha dicho en las pinturas, en las películas, en las publicaciones, y entonces dije, esto no fue a ninguna parte. Si hubiera ido al cielo, tendría muy claro que las descripciones simbólicas, figurativas, no son el cielo, y nos estaría hablando de algo más profundo. Pero además, cuando Pablo fue al cielo, le dijeron que no podía revelar lo que había visto. Entonces, como que a Pablo le dijeron que no, y a este niño le dijeron que sí, ¿verdad? Pasaron los años, y este niño que tuvo un accidente y que después del accidente dijo que había estado muerto varias horas y que Jesús lo había llevado al cielo, y que se escribió un libro junto con su papá, que es pastor, y luego hicieron una película y el libro se vendió por millones. Ahora ya adolescente, parapléjico, no pudo más con la carga de su conciencia y confesó que todo era inventado. ¿Por qué lo creyeron millones de cristianos? Por ingenuos, por crédulos. ¿Qué tal si ahorita yo les vendo una botellita de aceite ungido y les digo que con ese aceite cubran su casa y se van a ir los demonios y van a tener la bendición y el Espíritu Santo va a estar con ustedes y se las doy cara? La mayoría se la llevaba, los cristianos, y lo dice un historiador enemigo de los cristianos, que se llamó Porfirio, en el siglo III. Los cristianos son unos crédulos. Los cristianos se lo creen todo. ¿Saben por qué? Porque confundimos la fe con la ingenuidad. Hermanos, usted debe de ser escéptico. Hermanos, que yo tengo un testimonio, fue al infierno. No te creo. Es que el Señor me tapó la muela con oro. ¿Para qué te la tapó? Te la hubiera restaurado, ¿no? ¿Y por qué oro? O sea, ¿qué a Dios también le llama mucho la atención el oro o qué? Por favor, sea incrédulo en ese sentido. Porque ser escéptico en las cosas que la gente se deja engañar no es falta de fe, no es falta de fe, porque ahora sí vamos a decir qué cosa es la fe. La fe es la decisión de entregarnos a Dios. Esa es la fe. Es una respuesta a ese mensaje, a esa doctrina de un Cristo que murió por mí y resucitó. La respuesta, el sí a Cristo, eso es la fe. La respuesta a la gracia, la entrega a Dios, el echarme de cabeza existencialmente en Dios. Perdóneme que le repita un ejemplo que ya he dado, pero que creo que es claro. En una ceremonia de bodas le preguntan a la joven si acepta casarse con fulanito. Es evidente que la pregunta, ¿aceptas a fulanito por esposo?, la está entendiendo, ¿no? ¿Está involucrado su entendimiento, sí o no? Claro. Malo sería que esté en una boda y no sabe ni lo que está pasando, ¿no? Ni quién es ese que está ahí. El entendimiento está involucrado. Cuando le dicen esas palabras, si acepta, él entiende lo que le están diciendo. El entendimiento está involucrado. Pero cuando dice sí acepto, no solo el entendimiento está involucrado, sino ante todo una decisión, un tipo de decisión que cambia su vida, su situación, su relación. Porque una vez que ha dicho sí y se termina la ceremonia, ella no le dice al flamante esposo, ya me voy a mi casa, tengo que llegar desde las 8, si no mi mamá me regaña. ¿Verdad que no? Porque ahora tiene otra casa, ahora tiene otra familia, ahora tiene otros muebles, ahora tiene otras obligaciones, ahora tiene otros derechos. Solo porque dijo sí a una relación nueva. La iglesia es la esposa de Cristo.
La fe es el momento en que le decimos sí, porque en ese momento estamos aceptando lo que Él nos ofrece, estamos depositando todo nuestro ser en Él, y es una afirmación, un compromiso existencial que involucra toda nuestra manera de ser. Por eso, cuando la gente cree que la fe es creer nada más una enseñanza, tiene conflicto cuando escucha que somos salvos no por obras, sino por la fe. Y entonces dice, nada más porque yo acepte, yo crea eso, y ya me sigo portando como quiera. ¿Por qué entiende eso la gente? Pues porque cree que fe era aceptar ciertas aseveraciones. Pero si la fe no es aceptar aseveraciones solamente, las entendemos, pero si la fe es ante todo la decisión de decirle sí a Dios, soy tuyo, ahora soy tuyo, si la fe es eso, entonces es claro que tiene como consecuencia un cambio de vida, ¿no? Así como la novia dijo sí y ahora su vida cambió. ¿Ve? No al revés. O sea, la novia no tuvo que irse primero a vivir a la casa y, no sé, ponerse a hacer la comida y todo lo que va a hacer como esposa para que luego se ganara la boda. Primero fue la boda y luego la vida de esposa. Entonces, no son primero las buenas obras para ganarme el cielo. No, es la fe que acepta la gracia, es el sí a Dios. Pero las buenas obras son la consecuencia natural, lógica, la evidencia, el síntoma, el signo que va les digo, de que le he dado el sí a Dios. Eso es la fe. Es una decisión. Por eso ya hemos insistido en que la incredulidad también es una decisión, es la decisión de decir no. Te expliquen lo que te expliquen, veas lo que veas, hasta un milagro. Si tú decides no, pues esa es la incredulidad. También dijimos que el amor es una decisión. Que el amor no es un sentimiento, sino una decisión que se cultiva. La fe es también una decisión que se cultiva. Cuando yo le digo sí al Señor, esa es la fe, pero no es toda la fe que necesito. Cada día tengo que crecer en la fe. Por eso la Biblia dice que vamos creciendo de fe en fe. ¿Cuándo le he dicho sí al Señor? Cuando el Señor irrumpió en mi vida, cuando Él me tocó, cuando Él me llamó, cuando escuché la voz del Espíritu Santo. La salvación no es iniciativa del ser humano. La salvación es una iniciativa de Dios. La muchacha dijo sí porque ahí estaba el prometido, ofreciéndole algo. Cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas, como en el caso de Zaqueo. Zaqueo quiere ver a Cristo, pero de repente el Señor, aunque hay una gran multitud, se detiene y lo ve a él, al marginado socialmente, al rechazado por los demás. Con él se detiene y se invita a Jesús. Solo se invita y le dice: Zaqueo, voy a comer en tu casa. Cuando el Señor irrumpe en nosotros y nos llama, y eso es un hecho que está más allá de nuestras meras posibilidades humanas. Por eso es que la fe no tiene un origen solamente en nosotros, sino que se da en el encuentro con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en palabras de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Algún tiempo yo creía que para poder hacerse cristiano había que primero convencerse de que Dios existía. Y entonces yo decía, bueno,
si yo le voy a predicar a una persona, antes de hablarle de Cristo, le voy a hablar de una demostración de la existencia de Dios. Y una vez que se convenza de que Dios existe, pues ya le puedo hablar de que Dios tiene un hijo, y ya que se convenza de que Dios tiene un hijo, pues ya le puedo decir que sí se convierte. A veces no da tiempo, hermano. Alguien ya se nos murió antes de eso. Pero además, ¿qué pasaría si yo pudiera convencerlos de la existencia de Dios? Por ejemplo, un cristiano, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Fue uno de los padres de la iglesia, conocido como San Anselmo. San Anselmo dijo, el Salmo 14 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es el necio el que dice que no hay Dios. Porque para el que no es necio, dice San Anselmo, la existencia de Dios es evidente. ¿Cómo va a ser evidente? Pues San Anselmo dice, todos nosotros podemos tener o podemos reconocer el concepto de un ser sumamente perfecto, ¿no? Pues porque conocemos la imperfección y conocemos la limitación, de todos nosotros puede estar la noción de un ser sumamente perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿un ser sumamente perfecto que no existiera sería sumamente perfecto? Pues no, porque la existencia es la principal perfección. De tal manera que un ser sumamente perfecto necesariamente tiene que existir. Ese es el argumento de San Anselmo para mostrar que es una necesidad lógica, ontológica, que Dios tiene que existir. Vamos a suponer que yo los convenzo con ese argumento y luego viene otra persona y les da un contraargumento y los desconvence. El problema de confundir la fe con un convencimiento es que un día estoy convencido y el otro día estoy desconvencido. ¿Ven? Ese es el problema. El argumento de San Anselmo, como los argumentos de Santo Tomás de Aquino y el argumento de Descartes y el argumento de Kant, todos esos son muy importantes y me gustan mucho, pero la fe no está basada sobre ellos. Son importantes después de la fe, no antes de la fe. ¿Sí me estoy explicando? El fundamento de la fe no es un argumento histórico, filosófico o lo que usted quiera. El argumento de la fe es un encuentro personal y vivo con Cristo, donde usted escucha la voz del Espíritu Santo, donde usted se siente tocado por Dios y le dice sí. Y en ese sí usted está asumiendo, gracias a ese encuentro con Dios, que acepta la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo primero. Es una decisión que se toma en el encuentro con Dios, en el cual se asume su palabra como la verdad. Después, la fe debe crecer y la fe debe explicitarse. Ahora sí necesitamos la doctrina. Ahora sí podemos disfrutar de los argumentos filosóficos de la existencia de Dios. Ahora sí. Pero la fe es primero, porque la fe tiene otra base, la base del encuentro con Dios. Una vez que hemos tenido ese principio de fe, la vamos a hacer crecer. Conforme conozcamos más la Escritura, conforme conozcamos más a Cristo, cuando cotidianamente estemos viviendo con el Espíritu Santo, conociendo a Cristo por experiencia, cómo se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, cómo ha actuado en las circunstancias, nuestra fe crecerá y crecerá y crecerá. La epístola a los Hebreos dice que por la fe muchos lograron proezas e hicieron milagros, pero luego la carta nos habla de una fe más grande todavía, una fe como la de Job. Los que anduvieron errantes, desnudos y murieron por la fe. Esa es una fe más grande. Job tenía una fe grande cuando Dios lo bendecía y cuando todo le iba bien.
Pero Job tuvo una fe más grande cuando no tenía nada, cuando todas las adversidades posibles se cirnieron sobre él y él siguió esperando en Dios. Esa es una fe más madura, más madura. Abraham tuvo fe cuando salió de Ur de los Caldeos, pero Abraham tuvo más fe cuando extendió el cuchillo en una mano y con la otra retrajo la cabeza de Isaac para cortarle el cuello. Son etapas diferentes de la fe. Podemos ser niños en la fe, pero Dios quiere llevarnos a la madurez en la fe, y tal vez las pruebas en la madurez de la fe sean muchísimo más grandes y más difíciles y más dolorosas que cuando la fe es pequeña, que cuando la fe es inmadura. Entonces la fe es una entrega a Dios, es una respuesta a Dios, es un abandonarnos en Dios. Va de la mano con la doctrina, se fortalecen mutuamente. La doctrina requiere a la razón y requiere a la lógica, y puede tener contacto y debe tener un contacto con la ciencia y con la filosofía. Y toda la vida cristiana en su totalidad, donde el señorío de Cristo abarca el conocimiento y el arte y el amor y la religión y todas las cosas, debe crear una cultura nueva. Así como nosotros somos criaturas nuevas, tenemos que restaurar, recuperar lo que de verdad se debe entender como ciencia, como cultura, como filosofía, como arte, porque Cristo es el Señor de todas las cosas. Vamos resumiendo lo que dice Pablo entonces. La cruz es una locura para el que no conoce a Dios, para el que ha postulado una sabiduría que no es verdadera sabiduría, pero la verdadera sabiduría es la de Dios, la que nos permite conocer su voluntad y hacerla. Una sabiduría que al final del capítulo dice implica la justificación, la redención, la santificación, porque esa es la voluntad de Dios y porque es una vivencia. Así como la herejía es una actitud, así como la incredulidad es una decisión, así como la necedad es una actitud, la sabiduría, la fe, la entrega son una actitud y son una decisión que nosotros tenemos que tomar y en la cual día con día tenemos que crecer. Solo pregúntese si cuando Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo no hubiera tenido una fe tan grande, ¿hubiera pasado esa prueba? Si cuando Job perdió todo lo que tenía, no hubiera tenido fe, ¿hubiera pasado esa prueba? La fe, entonces, en estos ejemplos de Jeremías, o de Noé, o de Abraham, o de Job, o de Cristo, la fe no les sirvió para ser exitosos, ricos, prósperos, líderes, ¿verdad que no? La fe les sirvió para ser probados. Por eso decía por ahí un judío, ¿no? Cuando en el progro los cruzaban de su pueblo y expresó: Señor, sé que somos los elegidos, pero de vez en cuando no podrías elegir a otro. Porque muchas veces la elección conlleva la prueba. Por eso cuando Kierkegaard describe la prueba de Abraham, cada vez que habla de un sufrimiento de Abraham y de lo profundo que Abraham estaba siendo probado, repite la frase: y era el elegido de Dios. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor que nuestra fe esté fundada en un encuentro real con Jesucristo y que sea una decisión de entregar nuestro ser entero, pero que tengamos también la responsabilidad y la misión de crecer cada día en la doctrina acerca de la revelación. Señor, te damos gracias porque has dado a tu Hijo Jesucristo
porque tu Espíritu Santo nos toca